peronistas que nos incorporamos a la construcción de Alternativa Republicana Federal dentro de Cambia Mendoza. Lo primero, agradecerle a todos los presentes, especialmente a los dos miembros de la conducción nacional de Juntos por el Cambio, los diputados nacionales, los presidentes de los partidos que integran Cambia Mendoza, el diputado Cef, el ex gobernador Puerta, Omar de Marchi, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Claudio Burgos, a los que veo y a todos, no quiero olvidarme de ninguno, los saludo y muchas gracias por venir y participar. Lamentablemente tuvimos sobrepasados de gente de ganas de participar y teníamos las inclemencias climáticas y tuvimos que reducirnos mucho para participar según el protocolo COVID de acá. Nosotros venimos a trabajar y a agrandar, participando y ayudando a construir la próxima victoria electoral de 2021, que es real de la Argentina, y a partir de esa realidad, o de cómo lo vemos, por otra parte, a partir de esa realidad vamos a trabajar en cerrar esa grieta. Pero la grieta de la Argentina hoy no es peronismo-antiperonismo, si no, no estaríamos juntos aquí. La grieta de la Argentina es entre un sector productivo que crea riquezas en materia económica, que trabaja, que se esfuerza, más sector privado, un Estado más sector privado, un Estado más inteligente que genere igualdad de oportunidades y no igualitarismo. Esa posición se hace con herramientas políticas. Nosotros en Mendoza hace 5 años y más hemos construido esa herramienta que es Cambia Mendoza, con resultados alentadores en materia de funciones del Estado, alentadores en materia de la batalla cultural, muy alentadores, con esa herramienta lo hemos construido, no tan alentadores en la economía, porque dependemos de la macroeconomía nacional y los principales instrumentos de la economía los tiene el Estado nacional y no el Estado provincial. Pero esa herramienta es la que queremos completar. Ya teníamos dirigentes que provienen del peronismo en Cambia Mendoza, pero la queremos profundizar aún más. Y creo que Miguel en Mendoza y en el país viene a cumplir ese papel, porque hay coincidencias previas, no porque se pone el rótulo de peronista en su frente, sino porque hay coincidencias. El peronismo de Mendoza ha tenido algunos buenos gobernadores, algunos buenos cuadros de gobierno durante de la restauración de la democracia esta parte. Nos encanta que esté Ana María Mozo aquí, por ejemplo. Pero la verdad que el peronismo de Mendoza, Miguel, hoy día está tomado, secuestrado. Bueno, muchas gracias y para mí es un honor, Alfredo, esta invitación, estar aquí en esta provincia tan hermosa y productiva que se parece mucho a la provincia de Río Negro. Tenemos una economía regional muy parecida que tiene los mismos problemas, las mismas angustias. Muchas veces el dólar que atrasa nos pega derecho y sentimos con mucha sensibilidad el atraso cambiario, los problemas de la macro en la producción de la pera y la manzana y del jugo, que es una actividad industrial importante en la provincia de Río Negro. Yo quería empezar agradeciendo a Ramón Puerta, que me acompaña, un hombre que en la última etapa fue embajador argentino en España, gobernador de Misiones, también una provincia de producción yerbatera. Él es un empresario importante de ese rubro. Tiene una linda teoría, dice que tomar mate a 80 grados, Ramón, dice que cura el coronavirus.
Dice que los fenoles, qué sé yo. Pero bueno, ojalá sea cierto. Lo que vengo es a ratificar un compromiso. Podría ponerse un laboratorio también, Sí. porque es yerbatero, Ramón. No, quería ratificar acá el compromiso de apoyo al Cambio Mendoza, a una figura importante, muy importante de la coalición Juntos por el Cambio, que es Alfredo Cornejo, hacer un reconocimiento también al gobernador Rodolfo Suárez. Ayer estuvimos juntos en la presentación también del libro que hizo Mauricio Macri. Y hoy al mediodía también estuvimos conversando cuando llegó de Buenos Aires. Quería transmitir que siento una profunda admiración por Mendoza en el plano institucional. Hay cosas que ocurren solamente en Mendoza. Digamos, esa responsabilidad institucional y la no reelección, que es una virtud republicana realmente muy, muy fuerte. Estuve leyendo el contenido de la próxima reforma y figura claramente de que no hay reelección del gobernador. Esto permite una vitalidad y también un cambio y el respeto por las instituciones. A mí me parece muy, muy atractivo y esto es un elemento diferenciador. Además es una provincia productiva, una provincia donde la actividad privada es el dato relevante. Quería agradecer también a Alberto Acep, que es presidente de UNIR, con el cual hemos hecho un acuerdo que tiene gravitación nacional. Hay muchos amigos. Agradecer al presidente del Partido Renovador, que es un joven promisorio que también está en Cambio Mendoza, Videla. Agradecerle a Alberto, a muchos amigos, al doctor Becerra, que son amigos de la vida, amigos de la política, a Tomás, en fin. Uno cuando nombra siempre tiene el problema de quedarse corto o de omitir alguna presencia importante. Agradecerle que he conocido a través de Alfredo al rector de la Universidad de Cuyo, una universidad de prestigio. Recién conversábamos que Cuyo tiene bajo su tutela a un instituto de avanzada tecnológica que es el Balseiro, que es la Argentina que no se conoce. La Argentina de punta, la Argentina nuclear, la Argentina satelital, en donde está INVAG, está CONEA, en fin. Hay una Argentina que tiene futuro, y es lo que queremos venir a transmitir, no una Argentina oscura donde solamente funciona el plan. Recién Alfredo mencionaba el tema del pobrismo. Yo lo califico como una ideología. Creo que es un proceso cultural que coloca a la Argentina en un lugar muy oscuro y que resulta funcionar además a un proyecto político. Cuanto más se estructura la pobreza y la marginación y más dependencia hay del plan, más funcionalidad con los actores del gobierno y los que tienen el control del territorio, eso es funcional a la continuidad de un proyecto político. Lo hemos visto en Venezuela, mucho más agravado, por supuesto, en Cuba, donde hay una dictadura, también Venezuela es una dictadura, pero ha habido también un comienzo de una Venezuela que era democrática, un ejemplo para Latinoamérica, y que cobijó a muchos argentinos en la etapa de la dictadura. Y después también hubo cambios muy profundos. Parecía imposible que pudiera ocurrir eso o que haya habido una migración de más de 7 millones de venezolanos que dan vuelta por el mundo. Acá en la Argentina ingresaron en estos últimos años 500.000 venezolanos. Lo que quiero decir que nosotros tenemos un deber como oposición, que es cuidar las instituciones, ser la garantía del proceso de división de poderes, estar en la defensa de los grandes temas argentinos y plantearle también a los argentinos una agenda de salida, que es contraponer la ideología del pobrismo a la ideología de la producción y del trabajo. Cuando el general Perón, que volvió al país en el 73,
le hablaba a los argentinos, decía, gobernar es generar trabajo. Si nosotros no cambiamos esta lógica y este debate lo ganamos, y no es un debate únicamente de la política, es un debate cultural. Es un debate con los medios de comunicación, con los periodistas, con la gente de la cultura, con los actores, con la producción, con los empresarios, con los docentes. Si no derrotamos esta visión del falso igualitarismo en la Argentina, si no derrotamos esa mirada de que ser emprendedor, empresario, productor, comerciante, generar empleo es malo, esta visión católica culposa, yo soy católico, y respeto a la figura del Papa desde el punto de vista espiritual, pero hay algunas convicciones, como visiones que tiene un sector de la Iglesia en la Argentina, que está equivocada. No creo que para la Argentina sea bueno ser más pobre y más uniformemente pobre. No creo que el mérito haya que dejarlo de lado. Todos somos producto de esa Argentina de padres trabajadores, que a lo mejor hasta tenían limitaciones intelectuales. Yo siempre digo que mi viejo Agatas había podido terminar 6º grado. Podríamos decir que era limitado culturalmente, pero era sabio. ¿Por qué? Porque quería que los hijos estudiaran, que fueran a la universidad. La Argentina del ascenso social, del mérito, del esfuerzo, del trabajo, de levantarse a la mañana y plantear el desafío de trabajar, de ganarse la vida con dignidad. Ese mundo hay que recuperar. Si no recuperamos ese mundo, estamos perdidos. Irreversiblemente perdidos. Y tenemos que derrotar esta cosmovisión cultural de que es bueno ser pobre, de que el reino de los cielos será de los pobres, de que ser pobre da una superioridad moral inexplicable, inentendible. Yo creo que este es el gran debate, el corazón del debate político en la Argentina. Después, por supuesto que hay otros temas, grandes temas. Está el tema judicial que nos atrapa todos los días con todas las noticias de la falta de justicia, de las inequidades, de lo que está pasando hoy en la Argentina, digamos, con el gobierno, con el presidente que ha enfocado el ataque al sistema judicial. Esto indudablemente, la oposición tiene mucho que decir. Tiene mucho para trabajar y hay que cuidar este tema. Hay que cuidar a un poder judicial independiente. Después están los temas que hacen a la seguridad. No hay una mirada de la seguridad pública. La seguridad pública en la Argentina ha tenido un profundo deterioro. En el gobierno de Mauricio Macri hubo una ministra que se preocupó de estar al lado de la fuerza de seguridad. En el famoso caso Maldonado que ocurrió en mi provincia, que no fue desaparición forzada, que fue un trágico accidente donde el hombre perdió la vida cruzando el río, llevando mucho peso en las botas y no sabía nadar. Bueno, ese hecho indudablemente fue construido para deteriorar el prestigio y la imagen de la fuerza de seguridad. Y tuvimos una ministra comprometida que me pareció que puso la cara y asumió la defensa de las fuerzas, de la representación, y que no es lo mismo el delincuente que el policía, o que el hombre que está a cargo de la seguridad, de la gendarmería, de la prefectura. Estos son los grandes temas de debate. Fíjense lo que está pasando hoy en esta discusión increíble entre el ministro de la Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la actual ministra de la Seguridad en la Nación. Esta visión ultragarantista que domina el escenario nacional y una mirada más firme que expresa Berni. Un verdadero conflicto, ha habido hasta un escenario casi de pugilato con el encuentro de esta niñita que había desaparecido, un caso de marginación extrema, porque hay algunos periodistas que confunden pobreza con marginación. El otro día estuve en un programa de televisión donde me querían correr con este tema. El periodista hablaba de un libro que había publicado un gran escritor americano, Steinbeck, que se llamaba Uvas de Ira, y que había sido escrito en el momento de la depresión máxima de Estados Unidos, en la década del 30, en el momento de la fractura, del crack del 29 y del 30.
que mandó a la pobreza a miles de americanos. Pero la salida de los americanos fue por el lado del trabajo, de la producción. No fue dando planes. El debate es no solamente sobre el diagnóstico, sino cómo salimos. Y para salir hay que generar políticas que determinen incentivos, baja de la presión tributaria. La triple carga tributaria que tiene un productor, un empresario, un comerciante en Argentina es insoportable. El otro día me pasaron un dato que creo que es realmente tremendo. Nosotros estamos cobrando impuestos 10 veces más que el Uruguay y que el Paraguay, 10 veces más, 2 veces más que Brasil. Inviable. En los últimos 8 años hubo una transferencia en materia impositiva que Jorge Remelenikov determina que es equivalente a un plan Marshall. 700.000 millones de dólares se llevó el sistema de seguridad social y el sistema de estructuración de la pobreza consolidada en la Argentina. Fue la plata que puso Estados Unidos en la recuperación de Europa. Hay un informe de Jorge Remes muy interesante que está circulando en las redes que plantea este tema. Lo inviable que significa para la Argentina seguir gobernando permanentemente con déficit fiscal y con pérdida comercial y generar inflación. Son 3 elementos que son letales para la economía argentina. Si la Argentina no entiende de que hay que construir marcos de unidad nacional, que hay que sostener políticas sustentables en economía, donde funcionan las reglas del mercado, que son reglas inviolables. Los países que crecen respetan la democracia, democracias de alternancia, libertad de división de poderes y tienen economía de mercado. Los chinos descubrieron el capitalismo. Es el país más pujante y más potente que hoy está compitiendo con Estados Unidos en materia económica. Tienen un régimen político comunista, el Partido Comunista Chino, pero en el ejercicio de la actividad económica, en el desarrollo económico, ejercen un capitalismo muy fuerte, muy agresivo, y también en eso Argentina tiene que tener mucho cuidado. Nosotros somos Occidente, tenemos que tener políticas internacionales claras que nos coloquen en ese lugar. Mercosur, hay que juntarse con Bolsonaro. Bolsonaro puede ser de centro derecha, pero lo que importa son los intereses nacionales. Esto lo dijo Lacalle el otro día. Uruguay no hace ideologismo en materia de política internacional. Importan los intereses de Uruguay. Espero que el presidente se pueda juntar con el presidente de Brasil. Lo iban a hacer, ahora parece que lo van a hacer por Zoom. Pero yo recuerdo otros tiempos en la Argentina, en donde el presidente argentino cuando asumía, el primer viaje lo hacía a Brasil. El segundo viaje se encontraba con el presidente de Uruguay. Y el Mercosur fue una herramienta distintiva que la hizo Alfonsín con Sarney y que la continuó efectivamente muy bien Carlos Menem. Resolvimos los problemas fronterizos, los problemas de defensa, se hizo la paz con Chile, se consolidó el Mercosur, Alfonsín Sarney, Menem, Cardoso. También lo continuó de cierta manera con sus matices y sus características el gobierno del presidente Kirchner, de la Rúa. Nosotros tenemos que construir esta herramienta, no la podemos perder, hay riesgos acá. El otro día en el encuentro que hubo del presidente uruguayo y del presidente brasileño, dejaron una frase inquietante y sugestiva. Vamos a flexibilizar el Mercosur. ¿Qué significa eso? Eso es un mensaje encriptado a la Argentina. O lo hacemos con la Argentina o nos vamos a tratado de libre comercio solos. Brasil, Uruguay y Paraguay. Esto puede ocurrir en el corto plazo. Y esto puede ser muy grave para el país. Yo creo que hay que recuperar la relación con Brasil fuertemente. Tiene que ver con la exportación de productos primarios, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la integración automotriz, tiene que ver con la integración a la Comunidad Europea, que Macri avanzó de manera muy importante, suscribiendo el convenio, que hay que ratificarlo en el Congreso. Porque abre un mercado de más de
de 500 millones de personas. Y por primera vez podemos llegar a vender productos primarios. Bueno, este es el debate. ¿Cómo crecemos, cómo exportamos, cómo generamos aliviar las cargas impositivas, cómo hacemos para tener un dólar competitivo que aliente las exportaciones? Esta es la discusión, este es el verdadero debate de la Argentina. Después, si quieren, seguimos debatiendo el mundo judicial, la prisión preventiva de Pedro, la de Juan. La justicia tiene que funcionar, pero el gran debate es el debate económico, es el debate del capitalismo, es el debate de la política internacional. Es el mundo de ideas que el gobierno anterior quiso construir y que se encontró, como dijo ayer el propio expresidente, con algunas limitaciones, con algunas dificultades que no le permitieron avanzar. Yo creo que ese mundo de ideas es el que nos contiene con Alfredo. Es el mundo del trabajo, de la producción, el mundo del capitalismo, el mundo de las exportaciones, el mundo de la generación de empleo, la derrota de la pobreza a través del trabajo. Y finalmente, para terminar, no los quiero aburrir, si después hubiera alguna pregunta, a alguno de los dos, estamos dispuestos a contestarla, pero yo creo que hay que mirar muy atentamente también el tema militar, el tema de los territorios vacíos. Yo soy de la Patagonia, de la Patagonia Norte. Hay algunas cuestiones que son muy preocupantes que están ocurriendo en ese territorio. Hay un fenómeno que se denomina RAM, que es una reivindicación de un pueblo que no es originario. Es una reivindicación del pueblo mapuche, que fue un pueblo invasor, que además también asolaba la pampa argentina con los malones y con bandidos chilenos. Estoy describiendo un momento histórico, no estoy hablando de ninguna manera mal del pueblo chileno. Pero ese tiempo histórico lo resolvió con mucha decisión política un gran presidente argentino, que cuando asumió, Argentina tenía la mitad del territorio. Cuando terminó su mandato, había integrado la soberanía argentina a toda la Patagonia, que se llama el general Julio Barroca. Y bueno, ahora aparece este fenómeno de reivindicación de pueblos originarios que plantean el desconocimiento a la autoridad argentina, al propio presidente Fernández, a los gobernadores en las regiones. Este fenómeno tiene una expansión en Río Negro y en Chubut, en la zona de los bosques, toman territorio federal, toman parques nacionales, se apoderan de tierras diciendo que son propiedad de sus ancestros, no respetan la bandera, no cantan el himno y plantean un esquema secesionista. Están avanzando incluso en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Hubo hechos y atentados criminales de esta banda terrorista, así la definí claramente en la opinión pública. Me acaban de hacer una denuncia en el juzgado federal no de Comodoro Pi, sino de Bariloche. Me acaba de denunciar esta comunidad mapuche por haberlos calificado de terroristas. Creo que están detrás de los incendios de los bosques. Fue una operación sistemática realizada de manera muy ordenada, y aparecen de vuelta como un fenómeno del pasado oscuro de la Argentina, los montoneros, este esquema protomontonero, abogados que se identifican como montoneros. Hay algunos viviendo en la zona. Es muy interesante este tema y muy preocupante. Hay que tener mucho cuidado con este tema. Chile está teniendo graves problemas en la zona de la Araucanía. Hasta hay enfrentamientos con el ejército. Y yo quiero decir que en esa región, como también es Mendoza, es la región de la riqueza de la costa atlántica argentina, que está depredada también. Cuando uno viene en un avión no de gran altura, un avión de porte chico sobre la costa atlántica, recorriendo la costa atlántica desde Río Gallegos o desde Ushuaia o desde Trelew, de alguna ciudad patagónica, hay una avenida iluminada en el mar Atlántico de las flotas que vienen a destrozar toda la fauna y la riqueza argentina. Los buques factorías están en las afueras de la plataforma. Los pesqueros chinos, coreanos, españoles y de otras nacionalidades sin ningún control
de la Prefectura ni de la Marina están llevándose nuestras riquezas. Hay que recuperar las Fuerzas Armadas, hay que darle una equiparación salarial a la justicia, a los oficiales de las Fuerzas Armadas. En una época era así. Un general ganaba un sueldo equivalente a un juez. Los salarios de las Fuerzas Armadas son realmente muy pobres. Y además están permanentemente hackeadas por los grupos de derechos humanos. La tarea nunca termina. Hay una logística, hay una inteligencia puesta al servicio de la destrucción de la imagen de las Fuerzas Armadas. Hay una nueva causa que ha empezado en el sur argentino, en Ushuaia, sobre crímenes de guerra, sobre supuestas torturas producidas en la Guerra de Malvinas. Es directamente una bala al prestigio y al corazón del ejército argentino, que trata de recuperarse y que tiene oficiales muy preparados, que manejan distintos idiomas, que han estado en fuerzas especiales de misiones de paz. Bueno, hay que recuperar la Marina, hay que tener... El otro día vino un buque americano. Fíjense cómo la ideología mata, cómo destruye nuestras potencialidades y destruye las relaciones importantes de la Argentina. Mientras seguimos manteniendo el voto y el apoyo a Venezuela en distintos organismos internacionales, Estados Unidos nos ofreció un buque de alta tecnología para controlar la depredación del mar y las flotas pesqueras que ingresan en la plataforma. ¿Qué pasó con el gobierno? Le dijo que no. Primera respuesta, le dijo que no iban a permitir el ingreso del buque a la plataforma marítima argentina, que venía a colaborar. Segundo tema, no le permitieron anclar en Mar del Plata, adujeron problemas de logística. Acaban de denunciar a todas las autoridades del Fondo Monetario por denunciarlo de nuevo a Macri sobre un hecho que ya estaba tramitando en la Justicia Federal de Comodoro Pi, que es considerar un acto de gobierno como si fuera un ilícito, que fue el endeudamiento con el Fondo Monetario, que era un endeudamiento a tasa de interés mucho más bajo que en el mercado privado. Si comparamos los endeudamientos provinciales, que estaban haciéndolo a tasa del 9%, el 8%, el 3% era más beneficioso. Pero bueno, lo ponen como un delito. Estamos perdidos. Si gobernar implica el riesgo de que acciones y gestiones del gobierno sean delitos, es muy complicada la Argentina. Si todo termina en Comodoro Pi, estamos también perdidos. Tiene que haber justicia, pero no se puede judicializar los actos de gobierno. Actos que son valorados también después por la sociedad en términos de la democracia, del voto ciudadano. Yo creo que tenemos desafíos inconmensurables adelante nuestro. Y el gobierno está en un momento muy complicado. Ayer el presidente hizo una conferencia de prensa y hay un análisis muy superfluo a veces de los medios periodísticos de la Argentina. Dicen, bueno, no dijo nada. Están equivocados. Yo creo que dijo cosas muy complejas. Dijo dos cosas muy complicadas. Que no hay vacunas y que tenemos que cuidarnos. Y ese concepto me remite a quédate en casa, a nuevas restricciones en materia de libertades públicas, a la pérdida de las capacidades emocionales de la vida de relación y a la pérdida definitiva del proceso económico argentino. Es altamente riesgoso. No sé si va a haber tolerancia social. Fíjense lo que pasó en Formosa. Alfredo estuvo en Formosa. La gente no aguanta más volver a un encierro y a que le digan que tenés que cerrar el negocio, o el comercio, o tu pyme. En el proceso de esta cuarentena interminable, excepcional, estudiada ahora en el mundo, también desde el punto de vista de lo largo y complejo que fue todas las restricciones que tuvimos, que también provocaron fragilidades en el mundo personal, individual e inmunológico de las personas, porque la pérdida de los afectos o tener que un familiar muera en soledad y no pueda ser despedido, es tremendo. Lo que ha pasado con más de 26.762 pymes, este es el informe también, pyme que hay,
que cerraron definitivamente, que se perdieron 300.000 puestos de trabajo en el plano formal, que se perdieron más de 1,5 millones en el plano informal. Letal. Si la economía venía un poco complicada, el proceso que vivimos el año pasado es tremendo. Hablan de una emisión de 3.000 billones. Y bueno, y por supuesto, esto es muy complicado en el plano de la inflación, en el plano de la futura estabilidad. Van a tratar de aguantar, de llegar a la elección, van a volver a emitir, van a aumentar el gasto de nuevo, van a generar una política de incentivos a través de esta nueva ley de ganancias para un sector, que es el de jubilados y trabajadores hasta determinado monto, pero eso no resuelve los problemas argentinos, los posterga. Es una estrategia de postergación que nos lleva a una conflictividad realmente mayor. El proceso político, a mí también me sorprende la ingenuidad. La inocencia en política es letal. Macri tuvo también un poco de inocencia. Manejaba la política social con los gerentes de la pobreza del peronismo y del kirchnerismo. La plata se lo daban a los Grabois de la vida, al Chino Navarro, a Pérsico, al movimiento Evita. Vos tenés que hacer política social con tus efectores, con tus actores. Es elemental. No se puede ser inocente e ingenuo. La ministra era muy buena chica. Mi mamá también, los domingos a la mañana iba, compraba la factura, era una buena señora, una buena madre, pero la política es un arte complejo, muy complejo. Y si vos regalás la política social y el 65% del presupuesto nacional se te va en seguridad social y además se lo das a los enemigos que dicen que la plata la repartía Cristina en los barrios populares del conurbano, estás perdido. La inocencia, la ansiedad, las emociones son malas consejeras en el proceso político. Alta racionalidad, construcciones serias como Cambio Mendoza, hombres de Estado como Alfredo Cornejo, como el gobernador actual. Creo que esto es lo que necesita la Argentina, una mirada de responsabilidad y también una mirada ligada, y con esto termino, a la unidad de los argentinos. Es imprescindible ponernos de acuerdo en 4 o 5 temas centrales, donde no se puede gastar más de lo que se recauda, un principio elemental de la economía, donde no se puede emitir sin resguardo, donde no te podés endeudar, porque son las dos caras de la misma moneda. La emisión descontrolada o el endeudamiento externo son las caras de la inflación y del déficit fiscal. O el déficit fiscal es el generador de la inflación. Políticas de Estado, yo creo que tenemos que lograrlo eso y imponer nuestro mundo de ideas. Hay que derrotar a esta visión que no es solamente de un sector de la política, es de un sector muy importante de la comunicación, de la sociedad, de los medios, de la cultura. Son todos buenos, son todas almas bellas. No se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Aquí hay que tomar decisiones políticas muy fuertes para resolver el problema argentino, para hacer los grandes cambios que la Argentina necesita. Si no modernizamos las normas laborales, que todavía están ancladas en la década del 70. En 1974, gobierno peronista de General Perón, se votó la ley de contrato de trabajo. Esas normas de la ley de contrato de trabajo, la estructura y el corazón de la ley de contrato de trabajo todavía están vigentes. No puede haber paritaria para las grandes empresas y para las pymes de la misma manera. Tiene que haber un sistema de ingreso en la pyme laboral flexible, entrada y salida en función de la demanda, sin costo laboral. No puede sostenerse la doble indemnización, muchachos. Es tremendo. Nadie toma un empleado. Los sindicatos son las corporaciones todavía casi con una visión histórica de la década del 50 y del 60 con mirada italiana, corporativas. Y hay un empresariado muy ágil, muy dinámico, que vive en función de la producción, y hay otro que tiene que cambiar y tiene que adecuarse rápido porque el mundo lo va a pasar por arriba, porque no puede vivir de las decisiones que toma el Estado en función de beneficios
estatales. O sea que los cambios que nos esperan por delante, que tenemos que construir, tienen que pasar primero por la victoria comunicacional, la victoria del debate cultural de la Argentina, la comprensión de todos los actores, de los periodistas, de los comunicadores, de los profesores en la universidad. No se pueden andar formando pibes de izquierda con mundos irreales, añorando revoluciones que no ocurrieron. Hay una canción muy linda de Sabina que dice que no hay nada peor que añorar el amor que nunca ocurrió. Acá estamos añorando una revolución de los 70, una mirada protochavista. Fue Cuba, como dice Juan Bautista Joffre. Todavía sigue gravitando en la Argentina. Es increíble, increíble. Bueno, y hay que ayudar también a que la Iglesia argentina comprenda los procesos complejos de gobernar el país, que esté al lado de los pobres porque los pobres la necesitan más, pero que también integra a todos los sectores, porque no puede haber una iglesia clasista. Requerimos de una iglesia para todos, una iglesia que comprenda que el mundo del trabajo, como dice la encíclica Rerum Novarum, es el camino de salida, no el de generar más pobres. Yo les agradezco mucho, Alfredo, te agradezco especialmente este momento. Nosotros hablamos del peronismo republicano. Existe el peronismo republicano. No es una entelequia. No es el video que presentamos con la música de Piazzolla, que entre paréntesis se cumplieron 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla. Es un dato real. El otro día estuvimos en el medio del conurbano profundo, en San Miguel, con un dirigente importante, Joaquín de la Torre, que fue intendente. Más de 2.200 personas nos acompañaron. Rompimos el Zoom, abrimos lo presencial en el debate político. Y el peronismo en provincias potentes, en provincias productivas, el peronismo democrático, republicano, nos acompañó la fórmula Macri y el que habla. En la provincia de Córdoba ganamos con el 63% de los votos. Ahí hubo voto peronista. La provincia de Mendoza tiene indudablemente una dirigencia importante, muy fuerte, con un partido histórico nacional que es el radicalismo. Pero yo también estoy convencido que hay muchos peronistas del Centro Nacional que acompañaron con su voto. La provincia de Santa Fe, perdimos la primaria y ganamos la general. La patria productiva, la que se levanta a la mañana todos los días, la que va a trabajar, esa nos acompañó. Sabía que había problemas en la Argentina, que incluso había errores en el marco de la conducción del gobierno de Macri, pero sabía, la gente intuía, la gente de la producción, del trabajo, que el camino era ese, que el camino era la integración con el mundo, las exportaciones. Recuperamos la industria frigorífica. Lo que pasa es que tampoco había discurso, no había un reconocimiento a las cosas positivas. Se recuperó la vieja industria del frigorífico que nació con el saladero en la Argentina, con Rosas, que además nos da una expertise en materia de carnes que estamos exportando a China, carne con hueso. China empezó a comer carne. Y Argentina recuperó un lugar en el mundo que había sido superado por el Uruguay. Uruguay exportaba más carne vacuna que Argentina. Habíamos perdido a las madres en el tema de... ¿Cómo era el tema? El precio de la carne de los argentinos, no sé. La mesa de los argentinos, no se les ocurrirá de nuevo. El otro día quisieron intervenir en el maíz, porque había que alimentar a los pollos. Nefasto. O quisieron estatizar Vicentín. Se les levantó Santa Fe y todo el mundo productivo. O quisieron tomar propiedad privada, que es otro tema que hay que defender muy fuertemente. Graboy quiso tomar el campo de la familia Echeverri. Era una primera muestra. Si pasaba, seguían tomando campos. No pasó. Hubo una justicia que funcionó, pero hubo un movimiento nacional productivo de todos los productores que se iban a levantar, iban a ir a defender el campo de Echeverri. Yo estuve en el campo de Echeverri, lo acompañé. Y el movimiento era nacional. Y bueno, y fue derrotado Grabois. Hay que derrotar a Grabois, hay que derrotar a los gerentes de la pobreza, hay que derrotar
las miradas culturales del progresismo falso de izquierda, hay que derrotar a los que tienen una mirada anticapitalista, hay que derrotar a aquellos que creen en el mundo del igualitarismo falso, que no creen en el mérito. Este es el esfuerzo que tenemos que construir. Yo sé, Alfredo, que vas a tener en Mendoza un resultado importante. Y sé que además vas a ser un dirigente nacional relevante en el futuro argentino. Preparado también para otros desafíos. Nosotros queremos construir, ayudar a dar un cauce a muchos peronistas que piensan en el centro nacional, que piensan en la democracia, que piensan en la república y que hay en cada rincón de la Argentina. Así que muchas gracias por el respeto que me han escuchado, la atención. Y para mí es un honor estar compartiendo con Alfredo y con todos ustedes este encuentro. Estar aquí en esta provincia tan hermosa que es Mendoza. Muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta para Miguel. Vamos. Ahí está. Dele, dele. Toma. Soy Roberto Gata. Empecé a los 13 años a militar en el peronismo al lado de mi papá. En el año 72 me afilié al Partido Justicialista y en el 83 me reafilié. Sigo afiliado. Pero desde hace unos años me retiré de la militancia, asqueado de la política. ¿Por qué he venido hoy? Porque en el 2015 hubo un intento de unir al peronismo no kirchnerista. Massa, Pichetto, Urtubey, Labaña, Schiaretti. No sabemos qué pasó. Yo creo saber lo que pasó. Los egos pueden demasiado. Y eso estalló en 3 pedazos. Uno se fue con Fernández, otro se fue con Macri y 2 armaron una fórmula. Miguel, vengo a pedirte que dejen los egos de lado, que unan a todos los dirigentes, no kirchneristas, porque si no, perdemos las elecciones y perdemos el país. Muchas gracias. Bueno, en realidad eso fue un proyecto realmente muy potente y muy interesante. Se llamaba Alternativa Federal, como vos lo mencionaste, tenía una mesa de conducción en donde la figura más relevante era el gobernador de Córdoba. Después estaba Sergio Massa, Urtubey y el que habla. Y ese proyecto de Alternativa Federal, que era un cambio en el peronismo y que iba a evitar el retroceso, evitar volver para atrás, tuvo un punto realmente relevante, que fue en el mes de febrero del 2019 en Mar del Plata, donde hicimos un encuentro con 11 gobernadores y más de 300 intendentes. Después, bueno, las circunstancias son las que a veces determinan el destino. Yo creo que allí había una figura principal y central, que con el triunfo en Córdoba se colocaba en un lugar superior. Y bueno, las circunstancias humanas, el tren de la historia, o el colectivo de la historia, lo cambian los hombres con decisión. Al quedarse en Córdoba y plantear, digamos, el discurso del cordobesismo, creo que perdimos una gran oportunidad y empezó el proceso de debilitamiento y de desgranación. Y no pudimos ir a una interna, a una primaria. Esto pasó también. Roberto Labaña se negó a hacer una primaria. Y yo me di cuenta
que indudablemente La Baña expresaba un proyecto minoritario que era funcional. No estoy agrediendo a la persona, estoy describiendo hechos políticos. Era totalmente funcional al kirchnerismo. Era un proyecto puesto para que la mirada y esta visión del capitalismo, de la integración al mundo, de los temas que he hablado, se perdieran definitivamente y volviera al poder el kirchnerismo. Y por lo tanto decidí, ante la debilidad estructural de ese proyecto, que fue un proyecto minoritario, que sacó el 6% de los votos, pero que no nos permitió llegar al balotaje, tan minoritario como otras expresiones desafortunadas del propio macrismo, que perdió a Gómez Centurión, que era un funcionario de la aduana, que tuvo un proceso penal muy grave. Después no sabemos qué pasó. Son los misterios de Comodoro Pi. Gómez Centurión, un candidato con un solo tema: el aborto. Increíble en la Argentina, increíble. Y el otro candidato era el señor Esper, que vino, y ustedes conocen muy bien, a proferir frases ofensivas que lo han autodestruido en esta provincia de gran nivel que es la provincia de Mendoza. Estos personajes son los que nos quitaron en la primaria 3 puntos cada uno, 6 puntos, 8 puntos a La Baña, 14 puntos. Y además haber sembrado la desazón en el escenario de la segunda vuelta. Yo creo que hubo mucha dignidad, hicimos un gran esfuerzo y todavía los analistas políticos no analizaron las plazas que se hicieron en el país, que eran plazas donde la gente iba voluntariamente. Yo creo que ese universo está en la Argentina, que esas ideas han quedado instaladas y que indudablemente Juntos por el Cambio se tiene que mantener y que hay que corregir temas y que hay que ampliar la base de sustentación, que hay que ir al encuentro de otros sectores, pero que tenemos que ocupar el espacio del centro, porque para la centroizquierda dura están ellos. El presidente se definió como socialdemócrata. El kirchnerismo es una fuerza de izquierda. Está el Partido Comunista, que maneja la economía de la Argentina desde la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. El presidente de la Comisión de Presupuestos es el señor Carlos Heller, un viejo militante del PC. Describo, no, tampoco estoy haciendo un raconto, tampoco es ofensivo. No quiero que nadie se ofenda. Partido Obrero, movimientos sociales, izquierda dura, esos son ellos. Nosotros somos el Centro Nacional y tenemos que construir masa crítica también con un discurso que contenga a la derecha. No tenemos que autodefinirnos de derecha, pero tenemos que tomar la agenda de la derecha. La agenda de la derecha es la seguridad, la recuperación de las Fuerzas Armadas, la defensa de la soberanía, la reivindicación de héroes como Roca. Dar esta discusión. Alguna vez hay que darla. Me parece que eso no es ser de centro derecha, es tomar la agenda. Porque de lo contrario, la toman estos grupos minoritarios radicalizados que ofenden, que agravian. ¿De dónde salieron? Que además anuncian cosas que no van a hacer, porque como nunca van a llegar al poder, se aplica la vieja teoría de Baglini, que lo recuerdo con mucho cariño, con mucho afecto. Como no van a llegar al poder, dicen cualquier cosa. Hablan de hacer desaparecer el Banco Central. Lo dicen alegremente. Entonces, bueno, hay que ponerle todo a este proceso. Hay que construir una fuerza política sólida como se construyó acá en Mendoza. Yo creo que Mendoza va a dar un gran resultado, un triunfo contundente. Y le digo algo, que nadie se confunda. Tengo respeto por todos los partidos de la democracia. No hay tercera vía. La tercera vía es funcional al gobierno. Acá en Mendoza y en el país. Y en los distintos distritos, y en Buenos Aires también. Los que vengan con la tercera vía están jugando para que el kirchnerismo gane, aunque sea por poco. Hay que agrupar y acumular fuerza en la coalición opositora. Y hay que prepararse para recuperar el poder en el año 2023.